Dale ahora, cambia de radio. ¿Viste que no hay otra? Única, irrepetible, que veces invitada. Ya empieza el próximo programa. Martes de Terror. Tengan cuidado al pasar. Agarren su corazón. Bienvenidos a Martes de Terror Con Tony López y Evaristo el Epitafio. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, sea donde sea que nos estén escuchando. Bienvenidos a una nueva emisión de Martes de Terror. Hoy es un día distinto. Nuestro querido Evaristo no estará con nosotros, pues está enfermo, o eso dice él. La verdad es que yo también me siento algo mal. Debe ser de estos fríos que tenemos aquí en España. Pero yo voy a darle el callo, ya que aquí el viejo no da la cara. Me aprovecho de que no está. Bueno, pues desde aquí le mandamos un abrazo y que se recupere. ¿Has oído, viejo, Bueno, os decía que estamos inmersos en el mes de Edgar Allan Poe. Hemos disfrutado de sus relatos y poemas en los anteriores programas de este mes de noviembre. Y hoy vamos a hacerlo también, con un texto, uno de los, si no es el mejor, quizás de los más grandes, Ligeia. Y dejadme que os hable un poco de este texto. Ligeia es una obra publicada en 1838, donde narra el amor de un hombre por su bellísima esposa, Ligeia. La novela inicia con el esposo de Ligeia, aquel que se le desconoce el nombre y el narrador de la historia. Va nombrando las cualidades de la belleza que tiene como esposa, tales como su apariencia exótica y su inteligencia, así como el lugar donde se conocieron, que fue un río muy importante de Europa llamado Rin. Ligeia abarca los temas de la resurrección, aun cuando no se visualiza de manera concreta esto, ya que el esposo se encontraba drogado y finaliza con una frase poco creíble. La muerte, algo recurrente en los cortos de Allan Poe, y la obsesión de su mujer. Dicho eso, el nombre de Ligeia pudo ser inspirado por el significado que posee ese nombre en la mitología, simbología que representa a las sirenas y que queda bien adaptado a la primera esposa del narrador, Ligeia. Una mujer misteriosa que deja fascinado y obsesionado a su marido, aún después de su muerte, y que durante el fallecimiento de Rowan se expresa lamentos y susurros que se podrían interpretar como el canto que usaban para atraer a los marineros. Antes de disfrutar de Ligeia y antes de comentaros una novedad, vamos a disfrutar de un poco de música. Como en programas pasados, la música tendrá relación con nuestro contenido. Y hoy, por ejemplo, vamos a disfrutar del tema Ligeia de la banda Annihilator, que en su fantástico disco de debut Alice in Hell de 1989, estos canadienses encontraron inspiración en este cuento macabro para componer la canción mencionada.
y su historia de reencarnación. Disfrutamos de Ligeia de Annihilator.
Bueno, y ahora os comento esa novedad. Luxferre Audios y Martes de Terror presentan El Mejor Final, un concurso destinado a promover el talento literario y la lectura de grandes clásicos de todos los tiempos. La convocatoria consiste en crear, a partir de la última frase, un final alternativo de la obra que se escoge. Y la obra es escogida por nuestro querido Evaristo y Lady Necrofake. Bien, con motivo del mes de noviembre dedicado a Edgar Allan Poe y a la publicación de la página web de Luxferre Audios, la obra escogida es Ligeia. Curioso, así que después de disfrutar de este relato, ya podéis poneros manos a la obra con vuestra pluma y vuestro talento. Decir que el manuscrito escogido, el ganador, será dramatizado en este programa, en Martes de Terror, con una mención especial para su autor, que lo conoceremos más a fondo. Algo importante: el relato debe tener un máximo de 1000 palabras. No se aceptarán trabajos de mayor extensión. Pues conociendo todo esto, quiero deciros algo. ¿Estáis preparados para ofrecernos el mejor final? Estamos seguros de que sí. Y bien, desde aquí, y antes de comenzar con el relato, que hoy es largo y extenso, pero hay que disfrutarlo de verdad, porque es una obra de arte, damos las gracias por todo y enviamos un saludo a Literart, a Editorial Aeternum y a Caosfera Libros, por dar lo mejor de sí y por estar siempre con nosotros. Bien, el relato, que no lo he dicho, lo enviáis a nuestra dirección de correo electrónico, conexiónconlaluna@gmail.com. Y os invito nuevamente a que entréis en la página de Luxferre Audios, www.luxferreaudios.com. Encontraréis contenido, servicios, muy pronto en nuestros programas, tanto el especial de Halloween como el semanal de Martes de Terror, lo podréis disfrutar desde ahí. Además, escucharéis Radio Trovador en cualquier momento. Y sin más dilación, y esperando la pronta recuperación de nuestro maestro de ceremonias, don Evaristo el Epitafio, os dejo con Ligeia. Nos vemos a la vuelta. Juro por mi alma que no puedo recordar cómo, cuándo, ni siquiera dónde conocí a Ligeia. Largos años han transcurrido desde entonces y el sufrimiento ha debilitado mi memoria. O quizá no puedo rememorar ahora aquellas cosas porque, a decir verdad, el carácter de mi amada, su raro saber, su belleza singular y sin embargo plácida, y la penetrante y cautivadora elocuencia de su voz profunda y musical, se abrieron camino en mi corazón con pasos tan constantes, tan cautelosos, que me pasaron inadvertidos e ignorados.
No obstante, creo haberla conocido y visto la más de las veces en una vasta, ruinosa ciudad cerca del río. Seguramente le oí hablar de su familia. No cabe duda de que su estirpe era remota. Ligeia. Sumido en estudios que por su índole pueden como ninguno amortiguar las impresiones del mundo exterior, solo por esta dulce palabra, Ligeia, acude a los ojos de mi fantasía la imagen de aquella que ya no existe. Y ahora, mientras escribo, me asalta como un rayo el recuerdo de que nunca supe el apellido de quien fuera mi amiga y prometida, luego compañera de estudios y por último la esposa de mi corazón. ¿Fue por una amable orden de parte de mi Ligeia o para poner a prueba la fuerza de mi afecto que me estaba vedado indagar sobre este punto? ¿O fue más bien un capricho mío, una loca y romántica ofrenda en el altar de la devoción más apasionada? Solo recuerdo confusamente el hecho. ¿Es de extrañarse que haya olvidado por completo las circunstancias que lo originaron y lo acompañaron? Y en verdad, si alguna vez ese espíritu al que llaman romance, si alguna vez la pálida Astophet del Egipto idólatra, con sus alas tenebrosas, han presidido, como dice, los matrimonios fatídicos, seguramente presidieron el mío. Hay un punto muy claro en el cual, sin embargo, mi memoria no falla. Es la persona de Ligeia. Era de alta estatura, un poco delgada y en sus últimos tiempos casi descarnada. Sería vano intentar la descripción de su majestad, la tranquila soltura de su porte o la inconcebible ligereza y elasticidad de su paso. Entraba y salía como una sombra. Nunca advertía yo su aparición en mi cerrado gabinete de trabajo, de no ser por la amada música de su voz dulce, profunda, cuando posaba su mano marmórea sobre mi hombro. Ninguna mujer igualó la belleza de su rostro. Era el esplendor de un sueño de opio, una visión aérea y arrebatadora, más extrañamente divina que las fantasías que revoloteaban en las almas adormecidas de las hijas de Eros. Sin embargo, sus facciones no tenían esa regularidad que falsamente nos han enseñado a adorar en las obras clásicas del paganismo. No hay belleza exquisita sin algo de extraño en sus proporciones, dice Bacon Berulan, refiriéndose con justeza a todas las formas y géneros de la hermosura. No obstante, aunque yo veía que las facciones de Ligeia no eran de regularidad clásica, aunque sentía que su hermosura era en verdad exquisita y percibía mucho de extraño en ella, en vano intenté descubrir la irregularidad y rastrear el origen de mi percepción de lo extraño. Examiné el contorno de su frente alta, pálida, era impecable. Qué fría en verdad esta palabra aplicada a una majestad tan divina. Por la piel que rivalizaba con el marfil más puro, por la imponente amplitud y la calma, la noble prominencia de las regiones superciliares, y luego los cabellos, como ala de cuervo, lustrosos, exuberantes y naturalmente rizados, que demostraban toda la fuerza del epíteto homérico, cabellera de jacinto. Miraba el delicado diseño de la nariz y solo los graciosos medallones de los hebreos he visto una perfección semejante. Tenía la misma superficie plena y suave, la misma tendencia casi imperceptible a ser aguileña, las mismas aletas armoniosamente curvas que revelaban un espíritu libre. Contemplaba la dulce boca. Allí estaba en verdad el triunfo de todas las cosas celestiales, la magnífica sinuosidad del breve labio superior, la suave, voluptuosa calma del inferior, los hoyuelos juguetones y el color expresivo. Los dientes, que reflejaban con un brillo casi sorprendente
los rayos de la luz bendita que caían sobre ellos en la más serena y plácida, y sin embargo radiante, triunfal de todas las sonrisas. Analizaba la forma del mentón y también aquí encontraba la noble amplitud, la suavidad y la majestad, la plenitud y la espiritualidad de los griegos, el contorno que el dios Apolo reveló tan solo en sueños a Cleomenes, el hijo del ateniense. Y entonces me asomaba a los grandes ojos de Ligeia. Para los ojos no tenemos modelos en la remota antigüedad. Quizá fuera también que los de mi amada yacía el secreto al cual alude Berulan. Eran, creo, más grandes que los ojos comunes de nuestra raza, más que lo de las gacelas de la tribu del valle de Nourjah, pero solo por instantes, en los momentos de intensa excitación, se hacía más notable esta peculiaridad de Ligeia. Y en tales ocasiones, su belleza, quizá la veía sin mi imaginación ferviente, era la de los seres que están por encima o fuera de la tierra, la belleza de la fabulosa hurí de los turcos. Los ojos eran del negro más brillante, velados por oscuras y largas pestañas. Las cejas, de diseño levemente irregular, eran del mismo color. Sin embargo, lo extraño que encontraba en sus ojos era independiente de su forma, del color, del brillo, y debía atribuirse al cabo a la expresión. Palabras sin sentido, tras cuya vasta latitud de simples sonidos se atrinchera nuestra ignorancia de lo espiritual. La expresión de los ojos de Ligeia. Oh, cuántas horas medité sobre ella, cuántas noches de verano luché por sondearla. ¿Qué era aquello más profundo que el pozo de Demócrito que yacía en el fondo de las pupilas de mi amada? ¿Qué era? Me poseía la pasión de descubrirlo. Aquellos ojos, aquellas grandes, aquellas brillantes, aquellas divinas pupilas. Llegaron a ser para mí las estrellas gemelas de Leda, y yo era para ellas el más fervoroso de los astrólogos. No hay, entre las muchas anomalías incomprensibles de la ciencia psicológica, punto más atrayente, más excitante que el hecho, nunca creo mencionado por las escuelas, de que en nuestros intentos por traer a la memoria algo largo tiempo olvidado, con frecuencia llegamos a encontrarnos al borde mismo del recuerdo, sin poder al fin asirlo. Y así, cuántas veces en mi intenso examen de los ojos de Ligeia sentí que me acercaba al conocimiento cabal de su expresión. Me acercaba, aún no era mío, y al fin desaparecía por completo. Y, extraño, el más extraño de los misterios, encontraba en los objetos más comunes del universo un círculo de analogías con esa expresión. Quiero decir que, después del periodo en que la belleza de Ligeia penetró en mi espíritu, donde moraba como en un altar, yo extraía de muchos objetos del mundo material un sentimiento semejante al que provocaban dentro de mí sus grandes y luminosas pupilas. Pero no por ello puedo definir mejor ese sentimiento, ni analizarlo, ni siquiera percibirlo con calma. Lo he reconocido a veces, repito, en una viña que crecía rápidamente, en la contemplación de una falena, de una mariposa, de una crisálida, de un veloz curso de agua. Lo he sentido en el océano, en la caída de un meteoro. Lo he sentido en la mirada de gentes muy viejas. Y hay una o dos estrellas en el cielo, especialmente una de sexta magnitud, doble y cambiante, que puede verse cerca de la gran estrella de Lira, que miradas con el telescopio me han inspirado el mismo sentimiento. Me ha colmado al escuchar ciertos sones de instrumentos de cuerda y no pocas veces al leer pasajes de determinados libros. Entre innumerables ejemplos,
Recuerdo bien algo de un volumen de Joseph Glanville que, quizás simplemente por lo insólito, quién sabe, nunca ha dejado de inspirarme ese sentimiento. Y allí dentro está la voluntad que no muere. ¿Quién conoce los misterios de la voluntad y su fuerza? Pues Dios no es sino una gran voluntad que penetra las cosas todas por obra de su intensidad. El hombre no se doblega a los ángeles ni cede por entero a la muerte, como no sea por la flaqueza de su débil voluntad. Los años transcurridos y las reflexiones consiguientes me han permitido rastrear cierta remota conexión entre este pasaje del moralista inglés y un aspecto del carácter de Ligeia. La intensidad de pensamiento, de acción, de palabra, era posiblemente en ella un resultado, o por lo menos un índice de esa gigantesca voluntad que durante nuestras largas relaciones no deja de dar otras pruebas más numerosas y evidentes de su existencia. De todas las mujeres que jamás he conocido, la exteriormente tranquila, la siempre plácida Ligeia era presa con más violencia que nadie de los tumultuosos buitres de la dura pasión. Y no podía yo medir esa pasión como no fuese por el milagroso dilatarse de los ojos que me deleitaban y aterraban al mismo tiempo, por la melodía casi mágica, la modulación, la claridad y la placidez de su voz tan profunda y por la salvaje energía, doblemente efectiva por contraste con su manera de pronunciarlas, con que profería habitualmente sus extrañas palabras. He hablado del saber de Ligeia. Era inmenso, como nunca lo hallé en una mujer. Su conocimiento de las lenguas clásicas era profundo, y en la medida de mis nociones sobre los modernos dialectos de Europa, nunca la descubrí en falta. A decir verdad, en cualquier tema de la alabada erudición académica, admirada simplemente por abstrusa, ¿descubrí alguna vez a Ligeia en falta? Sí. ¿De qué modo singular y penetrante este punto de la naturaleza de mi esposa atrajo tan solo en el último periodo mi atención? Dije que sus conocimientos eran tales que jamás los hallé en otra mujer, pero ¿dónde está el hombre que ha cruzado, y con éxito, toda la amplia extensión de las ciencias morales, físicas y metafísicas? No vi entonces lo que ahora advierto claramente, que las adquisiciones de Ligeia eran gigantescas, eran asombrosas, y sin embargo tenía suficiente conciencia de su infinita superioridad para someterme, con infantil confianza, a su guía en el caótico mundo de la investigación metafísica, a la cual me entregué activamente durante los primeros años de nuestro matrimonio. Con qué amplio sentimiento de triunfo, con qué vivo deleite, con qué etérea esperanza sentía yo cuando ella se entregaba conmigo a estudios poco frecuentes, poco conocidos, esa deliciosa perspectiva que se agrandaba en lenta gradación ante mí, por cuya larga y magnífica senda no hollada podía al fin alcanzar la meta de una sabiduría demasiado premiosa, demasiado divina para no ser prohibida. Así, con qué punzante dolor habré visto, después de algunos años, emprender vuelo a mis bien fundadas esperanzas y desaparecer. Sin Ligeia, era yo un niño a tientas en la oscuridad. Solo su presencia, sus lecturas, podían arrojar vívida luz sobre los muchos misterios del trascendentalismo en los cuales vivíamos inmersos. Privadas del radiante brillo de sus ojos, esas páginas leves y doradas tornáronse más opacas que el plomo saturnino, y aquellos ojos brillaron cada vez con menos frecuencia sobre las páginas que yo escrutaba. Ligeia cayó enferma. Los extraños ojos brillaron con un fulgor demasiado magnífico. Los pálidos dedos adquirieron la transparencia cerúlea de la tumba
y las venas azules de su alta frente latieron impetuosamente en las alternativas de la más ligera emoción. Vi que iba a morir, y luché desesperadamente en espíritu con el torvo Azrael. Y las luchas de la apasionada esposa eran, para mi asombro, aún más enérgicas que las mías. Muchos rasgos de su adusto carácter me habían convencido de que para ella la muerte llegaría sin sus terrores, pero no fue así. Las palabras son impotentes para dar una idea de la fiera resistencia que opuso la sombra. Gemí de angustia ante el lamentable espectáculo. Yo hubiera querido calmar, hubiera querido razonar, pero la intensidad de su salvaje deseo de vivir, solo vivir, el consuelo y la razón eran el colmo de la locura. Sin embargo, hasta el último momento, en las convulsiones más violentas de su espíritu indómito, no se conmovió la placidez exterior de su actitud. Su voz se tornó más suave, más profunda, pero yo no quería demorarme en el extraño significado de las palabras pronunciadas con calma. Mi mente vacilaba al escuchar fascinada una melodía sobrehumana, conjeturas y aspiraciones que la humanidad no había conocido hasta entonces. De su amor podía dudar, y me era fácil comprender que en un pecho como el suyo, el amor no reinaba como una pasión ordinaria. Pero solo en la muerte medí toda la fuerza de su afecto. Durante largas horas, reteniendo mi mano, desplegaba ante mí los excesos de un corazón cuya devoción, más que apasionada, llegaba a la idolatría. ¿Cómo había merecido yo la bendición de semejantes confesiones? ¿Cómo había merecido la condena de que mi amada me fuese arrebatada en el momento en que me las hacía? Pero no puedo soportar el extenderme sobre este punto. Solo diré que en el abandono más que femenino de Ligeia al amor hay merecido, otorgado sin ser yo digno, reconocí el principio de su ansioso, de su ardiente deseo de vida, esa vida que huía ahora tan velozmente. Soy incapaz de describir, no tengo palabras para expresar esa ansia salvaje, esa anhelante vehemencia de vivir, solo vivir. La medianoche en que murió, me llamó perentoriamente a su lado, pidiéndome que repitiera ciertos versos que he puesto pocos días antes. La obedecí. Helos aquí. Vedla. Es noche de gala en los últimos años solitarios. La multitud de ángeles alados, con sus velos en lágrimas bañados, son público de un teatro que contempla un drama de esperanzas y temores mientras toca la orquesta indefinida, la música sin fin de las esperas. Imágenes del Dios que está en lo alto. Allí los mimos gruñen y mascullan, corren aquí y allá y los apremian. Vastas cosas informes que el escenario alteran de continuo, vertiendo de sus alas desplegadas un invisible, largo sufrimiento. Este múltiple drama ya jamás será olvidado, con su fantasma siempre perseguido por una multitud que no lo alcanza, en un círculo siempre de retorno al lugar primitivo. Y mucho de locura, y más pecado, y más horror, el alma de la intriga. Ven, entre los mimos en tumulto, una forma reptante se insinúa. Roja como la sangre se retuerce en la escena desnuda. Se retuerce y en tormentos los mimos son su presa, y sus fauces destilan sangre humana, y los ángeles lloran. Apáganse las luces, todas,
y sobre cada forma estremecida cae el telón, cortina funeraria, con fragor de tormenta. Y los ángeles pálidos y exangües, ya de pie, ya sin velos, manifiestan que el drama es del hombre y que es su héroe el vencedor gusano. ¡Oh, Dios!, gritó casi Ligeia, incorporándose de un salto y tendiendo sus brazos al cielo con un movimiento espasmódico al terminar nuestros versos. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Padre Celestial! ¿Estas cosas ocurrirán irremisiblemente? ¿El vencedor no será alguna vez vencido? ¿No somos una parte, una parcela de ti? ¿Quién conoce los misterios de la voluntad y su fuerza? El hombre no se doblega a los ángeles, ni cede por entero a la muerte, como no sea por la flaqueza de su débil voluntad. Y entonces, como agotada por la emoción, dejó caer los blancos brazos y volvió solemnemente a su lecho de muerte. Y mientras lanzaba los últimos suspiros, mezclado con ellos, brotó un suave murmullo de sus labios. Acerqué mi oído y distinguí de nuevo las palabras finales del pasaje de Glandil. El hombre no se doblega a los ángeles, ni cede por entero a la muerte, como no sea por la flaqueza de su débil voluntad. Murió, y yo, deshecho, pulverizado por el dolor, no pude soportar más la solitaria desolación de mi morada y la sombría y ruinosa ciudad a orillas del Rin. No me faltaba lo que el mundo llama fortuna. Ligeia me había legado más, mucho más de lo que por lo común cae en suerte a los mortales. Entonces, después de unos meses de vagabundeo tedioso, sin rumbo, adquirí y reparé en parte una abadía, cuyo nombre no diré, en una de las más incultas y menos frecuentadas regiones de la hermosa Inglaterra. La sombría y triste vastedad del edificio, el aspecto casi salvaje del dominio, los numerosos recuerdos melancólicos y venerables vinculados con ambos, tenían mucho en común con los sentimientos de abandono total que me habían conducido a esa remota y huraña región del país. Sin embargo, aunque el exterior de la abadía, ruinoso, invadido de musgo, sufrió pocos cambios, me dediqué con infantil perversidad y quizá con la débil esperanza de aliviar mis penas a desplegar en su interior magnificencias más que reales. Siempre, aun en la infancia, había sentido gusto por esas extravagancias y entonces volvieron como una compensación del dolor. Ay, ahora sé cuánto de incipiente locura podía descubrirse en los suntuosos y fantásticos tapices, en las solemnes esculturas de Egipto, en las extrañas cornisas, en los moblajes, en los mesánicos diseños de las alfombras de oro regamado. Me había convertido en un esclavo preso en las redes del opio, y mis trabajos y mis planes cobraron el color de mis sueños. Pero no me detendré en el detalle de estos absurdos. Hablaré tan solo de ese aposento por siempre maldito, donde en un momento de enajenación conduje al altar, como sucesora de la inolvidable Ligeia, a Rowena Trevanion de Tremaine, la de rubios cabellos y ojos azules. No hay una sola partícula de la arquitectura y la decoración de aquella cámara nupcial que no se presente ahora ante mis ojos. ¿Dónde tenía el corazón la altiva familia de la novia para permitir, movida por su sed de oro, que una doncella, una hija tan querida, pasara al umbral de un aposento tan adornado? He dicho que recuerdo minuciosamente los detalles de la cámara. Yo, que tristemente olvido cosas de profunda importancia,
Y sin embargo, no había orden. No había armonía en aquel lujo fantástico que se impusiera a mi memoria. La habitación estaba en una alta torrecilla de la abadía fortificada. Era de forma pentagonal y de vastas dimensiones. Ocupaba todo el lado sur del pentágono la única ventana, un inmenso cristal de Venecia de una sola pieza y de matiz plomizo. De suerte que los rayos del sol o de la luna, al atravesarlo, caían con brillo horrible sobre los objetos. En lo alto de la inmensa ventana se extendía el enrejado de una añosa vid que trepaba por los macizos muros de la torre. El techo, de sombrío roble, era altísimo, abovedado y decorosamente decorado con los motivos más extraños, más grotescos, de un estilo semigótico, semidruídico. Del centro mismo de esa melancólica bóveda colgaba de una cadena de oro de largos eslabones un inmenso incensario del mismo metal, en estilo sarraceno, con múltiples perforaciones dispuestas de tal manera que a través de ellas, como dotadas de la vitalidad de una serpiente, veíanse las contorsiones continuas de llamas multicolores. Había algunas otomanas y candelabros de oro de forma oriental, y también el lecho nupcial, de modelo indio, bajo, esculpido en ébano macizo, con baldaquino como una colgadura fúnebre. Y en cada uno de los ángulos del aposento había un gigantesco sarcófago de granito negro, proveniente de las tumbas reales erigidas frente a Luxor, con sus antiguas tapas cubiertas de inmemoriales relieves. Pero en las colgaduras del aposento se hallaba la fantasía más importante. Los elevados muros, de gigantesca altura, al punto de ser desproporcionados, estaban cubiertos de arriba a abajo en vastos pliegues por una pesada y espesa tapicería de un material semejante al de la alfombra del piso, la cubierta de las otomanas y el lecho de ébano, del baldaquino y de las suntuosas volutas de los cortinajes que velaban parcialmente la ventana. Este material era el más rico tejido de oro cubierto íntegramente con intervalos irregulares por arabescos en realce de un pie de diámetro, de un negro azabache. Pero estas figuras solo participaban de la condición de arabescos cuando se las miraba desde un determinado ángulo. Por un procedimiento hoy común, que puede en verdad rastrearse en periodos muy remotos de la antigüedad, cambiaban de aspecto. Para el que entraba en la habitación tenían la apariencia de simples monstruosidades, pero al acercarse, esta apariencia desaparecía gradualmente, y paso a paso, a medida que el visitante cambiaba de posición en el recinto, se veía rodeado por una infinita serie de formas horribles pertenecientes a la superstición de los normandos o nacidas de los sueños culpables de los monjes. El efecto fantasmagórico era grandemente intensificado por la introducción artificial de una fuerte y continua corriente de aire detrás de los tapices, la cual daba una horrenda e inquietante animación al conjunto. Entre esos muros, en esa cámara nupcial, pasé con Rowena de Tremaine las impías horas del primer mes de nuestro matrimonio, y las pasé sin demasiada inquietud. Que mi esposa temiera la índole hosca de mi carácter, que me huyera y me amara muy poco, no podía yo pasarlo por alto, pero me causaba más placer que otra cosa. Mi memoria volaba, con qué intensa nostalgia, hacia Ligeia, la amada, la augusta, la hermosa, la enterrada. Me embriagaba con los recuerdos de su pureza, de su sabiduría, de su naturaleza elevada, etérea, de su amor apasionado, idólatra. Ahora mi espíritu ardía plena y libremente con más intensidad que el suyo.
En la excitación de mis sueños de opio, pues me hallaban habitualmente arrojado por los grilletes de la droga, gritaba su nombre en el silencio de la noche o durante el día, en los sombreados retiros de los valles, como si con esa salvaje vehemencia, con la solemne pasión, con el fuego devorador de mi deseo por la desaparecida, pudiera restituirla a la senda que había abandonado. ¿Era posible que fuese para siempre? Al comenzar el segundo mes de nuestro matrimonio, Rowena cayó súbitamente enferma y se repuso lentamente. La fiebre que la consumía perturbaba sus noches, y en su inquieto semisueño hablaba de sonidos, de movimientos que se producían en la cámara de la torre, cuyo origen atribuía a los extravíos de su imaginación o quizá a la fantasmagórica influencia de la cámara misma. Llegó al fin la convalecencia y por último el restablecimiento total. Sin embargo, habían transcurrido un breve periodo cuando un segundo trastorno más violento la arrojó a su lecho de dolor. Y de este ataque, su constitución, que siempre fuera débil, nunca se repuso del todo. Su mal, desde entonces, tuvo un carácter alarmante y una recurrencia que lo era aún más, y desafiaba el conocimiento y los grandes esfuerzos de los médicos. Con la intensificación de su mal crónico, el cual parecía haber invadido de tal modo su constitución que era imposible desarraigarlo por medios humanos, no pude menos de observar un aumento similar en su irritabilidad nerviosa y en su excitabilidad para el miedo motivado por causas triviales. De nuevo hablaba, y ahora con más frecuencia e insistencia, de los sonidos, de los leves sonidos y de los movimientos insólitos en las colgaduras, a los cuales aludía en un comienzo. Una noche, próximo el fin de septiembre, impuso a mi atención este penoso tema con más insistencia que de costumbre. Acababa de despertar de un sueño inquieto y yo había estado observando, con un sentimiento en parte de ansiedad, en parte de vago terror, los gestos de su semblante descarnado. Me senté junto a su lecho de ébano, en una de las otomanas de la India. Se incorporó a medias y habló, con un susurro ansioso, bajo, de los sonidos que estaba oyendo y yo no podía oír, de los movimientos que estaba viendo y yo no podía percibir. El viento corría velozmente detrás de los tapices y quise mostrarle, cosa en la cual, debo decirlo, no creía yo del todo, que aquellos suspiros casi inarticulados y aquellas levísimas variaciones de las figuras de la pared eran tan solo los naturales efectos de la habitual corriente de aire. Pero la palidez mortal que se extendió por su rostro me probó que mis esfuerzos por tranquilizarla serían infructuosos. Pareció desvanecerse y no había criados a quien recurrir. Recordé el lugar donde había un frasco de un vino ligero que le habían prescrito los médicos y crucé presuroso el aposento en su busca. Pero al llegar bajo la luz del incensario, dos circunstancias de índole sorprendente llamaron mi atención. Sentí que un objeto palpable, aunque invisible, rozaba levemente mi persona. Y vi que en la alfombra dorada, en el centro mismo del rico resplandor que arrojaba el incensario, había una sombra leve, indefinida, de aspecto angélico, como cabe imaginar la sombra de una sombra. Pero yo estaba perturbado por la excitación de una inmoderada dosis de opio. Poco caso hice a estas cosas y no las mencioné a Rowena. Encontré el vino, crucé nuevamente la cámara y llené un vaso que llevé a los labios de la desvanecida. Ya se había recobrado un tanto, sin embargo, y tomó el vaso en sus manos mientras yo me dejaba caer en la otomana que tenía cerca.
con los ojos fijos en su persona. Fue entonces cuando percibí claramente un paso suave en la alfombra, cerca del lecho. Y un segundo después, mientras Rowena alzaba la copa de vino hasta sus labios, vi, o quizás soñé, que veía caer dentro del vaso, como surgida de un invisible surtidor en la atmósfera del aposento, 3 o 4 grandes gotas de fluido brillante del color del rubí. Si yo lo vi, no ocurrió lo mismo con Rowena. Bebió el vino sin vacilar y me abstuve de hablarle de una circunstancia que, según pensé, debía considerarse como sugestión de una imaginación excitada, cuya actividad mórbida aumentaban el terror de mi mujer, el opio y la hora. Sin embargo, no pude dejar de percibir que, inmediatamente después de la caída de las gotas color rubí, se producía una rápida agravación en el mal de mi esposa. De suerte que la tercera noche, las manos de sus doncellas la prepararon para la tumba, y la cuarta la pasé solo con su cuerpo amortajado en aquella fantástica cámara que la recibiera recién casada. Extrañas visiones engendradas por el opio revoloteaban como sombras delante de mí. Observé con ojos inquietos los sarcófagos en los ángulos de la habitación, las cambiantes figuras de los tapices, las contorsiones de las llamas multicolores en el incensario suspendido. Mis ojos cayeron entonces, mientras trataba de recordar las circunstancias de una noche anterior en el lugar donde, bajo el resplandor del incensario, había visto las débiles huellas de la sombra. Pero ya no estaba allí, y respirando con más libertad, volví la mirada a la pálida y rígida figura tendida en el lecho. Entonces me asaltaron mil recuerdos de Ligeia, y cayó sobre mi corazón, con la turbulenta violencia de una marea, todo el indecible dolor con que había mirado su cuerpo amortajado. La noche avanzaba, y con el pecho lleno de amargos pensamientos, cuyo objeto era mi único y supremo amor, permanecí contemplando el cuerpo de Rowena. Quizá fuera medianoche, tal vez más temprano o más tarde, pues no tenía conciencia del tiempo, cuando un sollozo sofocado, suave, pero muy claro, me sacó bruscamente de mi ensueño. Sentí que venía del lecho de Eva, del lecho de muerte. Presté atención en una agonía de terror supersticioso, pero el sonido no se repitió. Esforcé la vista para descubrir algún movimiento del cadáver, mas no advertí nada. Sin embargo, no podía haberme equivocado. Había oído el ruido, aunque débil, y mi espíritu estaba despierto. Mantuve con decisión, con perseverancia, la atención clavada en el cuerpo. Transcurrieron algunos minutos sin que ninguna circunstancia arrojara luz sobre el misterio. Por fin, fue evidente que un color ligero, muy débil y apenas perceptible, se difundía bajo las mejillas y a lo largo de las hundidas venas de los párpados. Con una especie de horror, de espanto indecibles que no tienen en el lenguaje humano expresión suficientemente enérgica, sentí que mi corazón dejaba de latir, que mis miembros se ponían rígidos. Sin embargo, el sentimiento del deber me devolvió la presencia de ánimo. Ya no podía dudar de que nos habíamos apresurado en los preparativos y de que Rowena aún vivía. Era necesario hacer algo inmediatamente, pero la torre estaba muy apartada de las dependencias de la servidumbre. No había nadie cerca. Yo no tenía modo de llamar en mi ayuda sin abandonar la habitación unos minutos, y no podía aventurarme a salir. Luché solo, pues, en mi intento de volver a la vida el espíritu aún vacilante. Pero al cabo de un breve periodo, fue evidente la recaída. El color desapareció de los párpados y las mejillas, dejándolo más pálidos que el mármol.
Los labios estaban doblemente apretados y contraídos en la espectral expresión de la muerte. Una viscosidad y un frío repulsivos cubrieron rápidamente la superficie del cuerpo, y la habitual rigidez cadavérica sobrevino de inmediato. Volví a desplomarme con un estremecimiento en el diván de donde me levantara tan bruscamente, y de nuevo me entregué a mis apasionadas visiones de Ligeia. Así transcurrió una hora cuando, era posible, advertí por segunda vez un vago sonido procedente de la región del lecho. Presté atención en el colmo del horror. El sonido se repitió. Era un suspiro. Precipitándome hacia el cadáver, vi claramente temblar los labios. Un minuto después se entreabrían, descubriendo una brillante línea de dientes nacarados. La estupefacción luchaba ahora en mi pecho con el profundo espanto que hasta entonces reinara solo. Sentí que mi vista se oscurecía, que mi razón se extraviaba, y solo por un violento esfuerzo logré al fin cobrar ánimos para ponerme a la tarea que mi deber me señalaba una vez más. Había ahora cierto color en la frente, en las mejillas y en la garganta. Un calor perceptible invadía todo el cuerpo. Hasta se sentía latir levemente el corazón. Mi esposa vivía, y con redoblado ardor me entregué a la tarea de resucitarla. Froté y friccioné las sienes y las manos, y utilicé todos los expedientes que la experiencia y no pocas lecturas médicas me aconsejaban, pero en vano. De pronto, el color huyó, las pulsaciones cesaron, los labios recobraron la expresión de la muerte, y un instante después, el cuerpo todo adquiría el frío de hielo, el color lívido, la intensa rigidez, el aspecto consumido y todas las horrendas características de quien ha sido por muchos días habitante de la tumba. Y de nuevo me subí en las visiones de Ligeia, y de nuevo, y quién ha de sorprenderse de que me estremezca al escribirlo, de nuevo llegó a mis oídos un sollozo ahogado que venía de la zona del lecho de ébano. Mas, ¿a qué detallar el inenarrable horror de aquella noche? ¿A qué detenerme a relatar cómo, hasta acercarse el momento del alba gris, se repitió este horrible drama de resurrección? Cómo cada espantosa recaída terminaba en una muerte más rígida y aparentemente más irremediable. Cómo cada agonía cobraba el aspecto de una lucha con algún enemigo invisible y cómo cada lucha era sucedida por no sé qué extraño cambio en el aspecto del cuerpo. Permitidme que me apresure a concluir. La mayor parte de la espantosa noche había transcurrido, y la que estuviera muerta se movió de nuevo, ahora con más fuerza que antes, aunque despertase de una disolución más horrenda y más irreparable. Yo había cesado hacía rato de luchar o de moverme, y permanecía rígido, sentado en la otomana, presa indefensa de un torbellino de violentas emociones, de todas las cuales el pavor era quizá la menos terrible, la menos devoradora. El cadáver, repito, se movía, y ahora con más fuerza que antes. Los colores de la vida cubrieron con inusitada energía el semblante. Los miembros se relajaron, y de no ser por los párpados aún apretados y por las vendas y paños que daban un aspecto sepulcral a la figura, podía haber soñado que Rowena había sacudido por completo las cadenas de la muerte. Pero si entonces no acepté del todo esta idea, por lo menos pude salir de dudas cuando, levantándose del lecho, a tientas, con débiles pasos, con los ojos cerrados y la manera peculiar de quien se ha extraviado en un sueño, aquel ser amortajado avanzó osadamente, palpablemente hasta el centro del aposento. No temblé, no me moví, pues una multitud de ideas inexpresables vinculadas con el aire, la estatura, el porte de la figura, cruzaron velozmente por mi cerebro, paralizándome, convirtiéndome en fría piedra. No me moví, pero contemplé la aparición. Reinaba
un loco desorden en mis pensamientos, un tumulto incontenible. ¿Podía ser realmente Rowena viva la figura que tenía delante? ¿Podía ser realmente Rowena Trevanion de Tremaine, la de los cabellos rubios y los ojos azules? ¿Por qué? ¿Por qué lo dudaba? El vendaje ceñía la boca, pero ¿podía no ser la boca de Rowena de Tremaine? Y las mejillas, con rosas como en la plenitud de su vida, sí podían ser en verdad las hermosas mejillas de la viviente señora de Tremaine. Y el mentón, con sus hoyuelos, como cuando estaba sana, ¿podía no ser el suyo? Pero entonces, ¿había crecido ella durante su enfermedad? Qué inenarrable locura me invadió al pensarlo. De un salto llegué a sus pies. Estremeciéndose a mi contacto, dejó caer de la cabeza, sueltas, las horribles vendas que la envolvían. Y entonces, en la atmósfera sacudida del aposento, se desplomó una enorme masa de cabellos desordenados. Eran más negros que las alas de cuervo de la medianoche. Y lentamente se abrieron los ojos de la figura que estaba ante mí. En esto, por lo menos, grité, nunca podré equivocarme. Estos son los grandes ojos, los ojos negros, los extraños ojos de mi perdido amor, los de Ligeia. Estás escuchando Martes de Terror en almenradio.com. Os lo dije, genial adaptación. Las voces de Enrique Cardenal, Rafael Linden, Nieves Guijarro y de quien les habla. Chicos, me encuentro desnudo sin mi gran amigo Evaristo y para no caer en la sombra como ha caído a él, damos por terminada la sesión. Os recuerdo www.luxferreaudios.com. Lo dicho, hasta aquí ha sido todo. Nos escuchamos la semana que viene en el último programa del mes dedicado al genial Edgar Allan Poe. Chicos, yo me voy a la cama, que estoy mal. A ver, ¿dónde está esta bruja cuando se le necesita? Buenas noches, o como diría nuestro amigo Evaristo, felices pesadillas. Hasta la semana que viene.